Muy bien, hermanos. Les pido por favor abran sus Biblias donde tuvimos nuestra lectura. Vamos a darle una leidita más antes de continuar. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 6, versículo 4. Únicamente este versículo. Vamos a ver varios versículos el día de hoy, pero este es el principal. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice la palabra de Dios: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como ustedes saben, por los últimos varios meses hemos estado estudiando acerca de la unidad familiar. Entonces seguimos con este tema de la unidad familiar. Desde la semana pasada, ahora ya vimos mucho acerca del esposo y la esposa. Hablamos del amor, hablamos de sujeción, de sumisión, hablamos de estar llenos del Espíritu Santo, hablamos de un montón de cosas. Hablamos también de analizar nuevamente nuestros votos. Estudiamos acerca de la semana antepasada, pero no, pasada no recuerdo. Vimos acerca de la disciplina corporal, es decir, los fajazos para los niños. ¿Sí? Hablamos de eso la semana pasada, la disciplina corporal. Y vimos muchos versículos acerca de eso en cuestión de la crianza. Pero ahora vamos a hablar acerca de, también, continuación de los hijos dentro de la unidad familiar. Vamos a ver esta mañana acerca del corazón versus la actitud y carácter. El corazón versus la actitud y carácter del niño. Ahora, a lo que me refiero con esto es lo siguiente. Nosotros como padres, cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos o los queremos criar, muchas veces los corregimos por las cosas que pues ni al caso. Los queremos corregir por cuestiones de actitud y de carácter, en vez de corregirlos por cuestiones de corazón. Otra vez, los queremos corregir por cuestiones de actitud y carácter, en vez de trabajar con el corazón del niño. Ahora, esto es muy importante. Y todos como padres, todos los que estamos aquí, que somos papás, todos somos culpables de esto. Todos. Queremos corregir la actitud del niño, pero tenemos que entender que esa actitud que él tiene es porque el niño tiene un problema de corazón. Entonces, no podemos corregir la actitud si el corazón está mal. Debemos enfocarnos en la educación del corazón del niño, no en su carácter, no en su actitud. Esos son síntomas. ¿Okay? Entonces, como padres, muchas veces queremos corregir el síntoma sin arreglar la situación. Es como, por ejemplo, si tú tienes un virus, una bacteria, y tú te tomas un desenfriolito. Pues sí, el desenfriolito nada más te va a quitar que el dolor de garganta, el ardor, que la estornudadera, que te tomas un jarabe para la tos, y el niño medio se siente mejor. Ahora, qué bueno, pero eso nada más es el síntoma. No estás tomando un antibiótico para ayudarte con la bacteria, con el origen del problema. Estás tratando los síntomas, pero el problema siempre va a estar ahí, a menos de que lo ataques. ¿Okay? Y ese es el problema que tenemos como padres. Todos queremos arreglar los síntomas y no arreglar el problema en sí, lo cual es el corazón del niño. ¿Okay? Vamos a ver algunos versículos. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4 y versículo 23. La palabra de nuestro Señor dice lo siguiente. Si lo encuentro un día. Ok, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero el problema es que no guardamos nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón a las cosas de este mundo, en vez de cerrar nuestro corazón a las cosas de este mundo y abrir nuestro corazón hacia Dios y aprender acerca de Él. Debemos de guardar nuestro corazón, y como padres, aún más con nuestros hijos. Esto debe ser la educación principal. Ahora, bíblicamente hay muy pocos versículos que nos muestran acerca de la educación de los niños, muy pocos. Fíjense qué interesante, son miles y miles y miles de libros que se publican anualmente acerca de la crianza de niños.
miles y miles de libros. Cada año se publican acerca de la crianza de los niños. Y la verdad es que todos son basura. La verdad, muy pocos son buenos. Lo interesante es que la Biblia no habla mucho acerca de la crianza de los niños. Muy poco. De hecho, Efesios 6:4 es uno de los únicos versículos en la Biblia que nos habla acerca de la crianza de los niños. Al igual también, y se lo tengo que agradecer a mi suegro. En la semana pasada mi suegro me hizo una corrección. Yo siempre he llamado Deuteronomio capítulo 6 Shema. ¿Okay? Mi suegro me hizo la corrección. Él estudió hebreo directamente de Tel Aviv. Y él me explicó que se pronuncia Shema. No es Shema, sino Shema. Entonces, Deuteronomio capítulo 6 en realidad es el Shema, que yo antes decía Shema. Entonces es el Shema. El Shema es Deuteronomio 6 y Ezequiel 6, Efesios 6:4. En realidad son los únicos lugares en toda la Biblia. O sea, fíjense, semejante libro non, y tan solo son unos 5 o 6 versículos, o 7 a lo mucho, en toda la palabra de Dios, que habla acerca de la crianza de los chiquillos. Sin embargo, son miles de libros que se producen anualmente para la crianza de ellos. ¿Acaso esos libros tienen más información que la Biblia? No. El problema es de que esos pocos versículos que se encuentran en la Biblia acerca de la crianza de los niños no se pone en práctica en el hogar cristiano. Y ciertamente no se pone en práctica en el hogar inconverso. Es básico. Por eso son tan pocos versículos, no son muchos. Es básico. El problema es de que como padres no obedecemos a lo que es básico. Y terminamos comprando cientos de libros acerca de la crianza de los niños que son basura, cuando tan solo tengo que enfocarme en lo básico. Vamos a ver otro versículo, Marcos, capítulo 7. Versículos 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿de dónde sale? Del corazón. Entonces, yo quiero corregir el síntoma, ¿verdad? No. Es lo que hacemos como padres. Quiero corregir el síntoma. No corrijas el síntoma. Vete al corazón. De ahí emana todo lo demás. Entonces, como padres estamos educando erradamente, enfocándonos en los síntomas y no en el meollo del asunto, lo cual es el corazón. Nuestro texto principal, que es Efesios, que estamos leyendo aquí en Efesios, podríamos verlo de 2 puntos. Este versículo tiene una parte positiva y una parte negativa. Comienza con la negativa, ¿okay? Y vamos a estudiarlo todo, pero comienza con la negativa. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿okay? Eso es algo negativo. Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es algo positivo. Entonces, lo que viene siendo la crianza de los hijos tiene 2 aspectos. Número 1, yo no debo llevar a mi hijo a ira. Y número 2, positivamente debo de educarlos en la amonestación y disciplina de Dios, es decir, por medio de la palabra de Dios. Vamos a empezar, hermanos, con una oración y ahorita entramos en el meollo del asunto. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por la oportunidad, Señor, que usted nos ha dado de poder estudiar su bendita palabra esta mañana. Le pedimos, Señor, que nosotros podamos aprender qué es correcto, qué es bíblico en cuanto a la crianza de los niños. Gracias, Señor, le damos por su palabra, por medio de la cual podemos estudiar acerca de estas responsabilidades que como padres tenemos. Gracias, Señor, por su salvación preciosa que usted ha dado por medio de su Hijo Jesucristo
en la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesucristo, porque Dios Padre, porque usted mandó a su Hijo Jesucristo para nacer, para morir, para resucitar, para su honra y su gloria y para traernos a nosotros esa salvación. En nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, como padres, lo primero que tenemos que entender es que nuestros hijos son unos sucios pecadores a causa de su corazón corrupto y su vieja naturaleza. Recientemente yo le dije eso cuando nació mi hija Jessie, la mayor. Un pastor amigo mío vio a mi hija y me dice, por teléfono me habla y me dice: qué hermosa niña estoy viendo. Felicidades, Jerry, has traído a una preciosa pecadora a este mundo. Y yo dije, sí, pues sí es cierto, mi hija nació pecadora. Recuerden, los niños, los humanos no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Es muy diferente. Otra vez, pongan atención. Yo no soy pecador porque he pecado. Yo peco porque soy pecador. Es muy diferente. Hemos nacido en pecado gracias a nuestro padre Adán. Entonces yo ya nazco pecador, soy pecador. Desde antes, desde el vientre de mi madre, yo ya fui pecador. Recientemente nació la hija de un par de hermanos en Cristo y yo decidí decirles lo mismo. Cuando nació su hermoso niño, yo les dije: felicidades, qué precioso pecador han traído a este mundo. ¿Y que se enojan? Mi hijo no es pecador, ¿cómo crees? Me dice la hermana: no, si acaba de nacer, es completamente inocente y perfecto. ¿Por qué, pastor, le dice pecador? Porque tu hijo es un sucio pecador. ¿Cómo cree, pastor? Y se enojó. Ese es el problema. Tenemos a nuestros niños como si fueran perfectos, inocentes criaturas, en vez de comprender que desde el vientre ya son pecadores, aunque no han llevado a cabo ni un solo pecado. Vamos a ver algunos versículos. Salmos. Capítulo 58. Salmo 58, versículos 3 y 4. Salmo 58, 3 y 4. Se apartaron los impíos. ¿Desde dónde? Desde la matriz. Entonces ya los impíos, eres impío desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído. O sea, desde la matriz ya son impíos. Desde que nacen ya son mentirosos. Desde que ellos tienen veneno en sus lenguas. Y preciosas criaturitas. Ay, chiquillo hermoso, ¿cómo es posible que esta criaturita recién nacida sea un pecador? Es un sucio pecador. Tenemos como padres que entender eso desde un inicio. Tu hijo no es perfecto. Tu hijo es un pecador sucio como cualquier otro. Así nació. Eso es lo primero que tenemos que comprender como padres. Tienen pues la naturaleza caída, porque no tienen otra. Recuerden que hay dos naturalezas. La vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Y la nueva naturaleza se adquiere posteriormente, después del arrepentimiento, cuando éste llega a un entendimiento que es pecador y va a los pies de Cristo en busca de su salvación.
Pero previamente eso, solamente tienen la vieja naturaleza. Y la vieja naturaleza no puede hacer nada bueno, solo pecar. No esperes que tu hijo haga cosas buenas antes de la salvación. Porque lo único que tu hijo puede hacer, o hija, es pecar. Tu hijo o hija, previo a la salvación, lo único que sabe hacer es pecar. No sabe hacer otra cosa. No puede hacer el bien. Es imposible que lo haga. Porque no hay una nueva naturaleza. Solamente su vieja naturaleza. No tengas expectativas de que tu hijo o tu hija hagan cosas buenas. No lo van a hacer previo a la salvación. Vamos a ver otros versículos. Génesis, capítulo 8, versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, el ser humano desde su juventud es un pecador. Desde bebé, desde la matriz. Eclesiastés. Les dije, vamos a ver un montón de versículos. Entonces, tienen que ser pacientes. Vamos a ver varios. Eclesiastés 7:20. Dice la palabra: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso incluye a tu precioso, precioso bebé. Tu niño. Tu niña hermosa es pecadora. No porque haya pecado, sino porque es pecadora. Primera Juan, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces vamos a aplicar eso como padres hacia nuestros niños. Ay, mi hijo, no, ¿cómo cree, pastor, que mi hijo es malo? No, mi hijo es un buen niño. Él no. Tú te estás mintiendo a ti mismo si dices que tu hijo no es un pecador. Él nació pecador, es pecador, seguirá siendo pecador y esclavo del pecado hasta que no haya conocido a Cristo como su único y propio Salvador. Esto es enseñarles en la disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que significa Efesios 6:4. Enfócate en evangelizar a tu hijo y a tu hija. Eso es tu enfoque. Que ellos lleguen a un conocimiento pleno de la verdad, quién es la persona de Cristo Jesús y lo que hizo en la cruz del Calvario y quién es Él. ¿Y cuáles son sus labores? Porque los corazones de nuestros hijos son corruptos a causa de su naturaleza caída. Es trabajar y responsabilizarnos como padres y madres de instruirlos en el Evangelio de Cristo Jesús, para que por medio del Espíritu Santo ellos sean llevados a los pies de Cristo y sean salvos y lleguen a adquirir y a experimentar esa gracia, por lo cual ellos obtendrán una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, regeneración, un nuevo corazón. Lamentablemente, muchos papás cristianos piensan erradamente que eso implica que nuestra meta, mi meta como padre, es que mi hijo o mi hija hagan una profesión de fe. En otras palabras, que ellos hagan la oración del pecador. Falso, esto es falso, es una mentira. Pero así muchos cristianos lo creen. Ay, mi meta es que mi hijo haga la profesión de fe, que mi hijo haga una oración
con palabras repetidas, recitadas, como un rezo. Y al último decir, Señor, entra a mi corazón y sálvame. Como si esas palabras fueran palabras mágicas que abran el reino de Dios para mí. Esto es falso, totalmente falso. No es que ellos hagan una oración mecánica, como si fuese una fórmula mágica. No es eso. Sino que es el entendimiento de la verdad. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Yo como padre tengo la responsabilidad de enseñarle a mis hijos qué es la fe, que crezcan su fe, qué es la gracia, que crezcan en gracia, que crezcan en conocimiento, que comprendan quién es Cristo, qué hizo, qué hace, qué hará. Que sepan acerca de sus atributos, de su soberanía, de su santidad, de la imputación, de la justificación, de la santificación, de la redención, de la regeneración, de la imputación, etc. Eso es el entendimiento que uno como padre le debe de dar a los niños. No, mi meta es que haga una oración recitada para que él sea salvo. Falso. Y ya hacen su pequeña oración del pecador y, mi hijo hizo profesión de fe, y viviendo como Satanás mismo, ¿no? ¿De qué le sirvió hacer esa oración, esa profesión de fe, si vive como el diablo? Pues no le sirvió de nada, porque nunca tuvo una comprensión. ¿Por qué? Porque tú como padre fallaste, pensando que tu meta era que hiciera una profesión, una oración mágica. Mentira. La fe no puede existir donde la verdad del Evangelio se desconoce. Otra vez. ¿Cómo puedo yo enseñarle a mi hijo o mi hija acerca de la salvación de Cristo cuando no les estoy explicando acerca de la palabra de Dios? Otra vez. La fe no puede existir donde la verdad del Evangelio se desconoce. En otras palabras, si yo no llevo el Evangelio tal cual, puro y pleno a mi hijo, no le puedo decir, solamente ten fe en Cristo, ten fe y serás salvo, ten fe. Otra vez. La fe no puede existir donde la verdad del Evangelio se desconoce. En otras palabras, tienes que evangelizar y evangelizar y evangelizar y evangelizar y evangelizar y enseñarle a tus hijos una y otra vez para que el Espíritu Santo haga su obra y ellos entiendan qué es el depositar su fe en la persona de Cristo Jesús. Vamos a verlo, Romanos capítulo 10. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ok, apliquen eso a su familia. ¿Cómo pueden creer? Es decir, ¿cómo pueden depositar su fe si nadie les ha dicho? O sea, tú les dices, cree en Cristo, mi hijo. Tú cree en Cristo y vas a ser salvo. Haz esta oración mágica y vas a ser salvo. Pero no les estás explicando. Entonces esa fe que ellos están depositando es falsa.
Porque no la comprenden, porque no la entienden, porque tú no estás evangelizando a tus niños. Solamente les dices, cree, haz esta oracioncita, la oración del pecador. La fe verdadera viene del entendimiento espiritual. No se trata acerca de una oración, sino de un entendimiento espiritual. Vamos a ver 1 Juan. Capítulo 5 y versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Wow. Entonces mi trabajo es entender para conocer, para comprender qué es la fe y qué es la gracia y quién es Dios en su santidad y quién soy yo como pecador y cuál es mi posición delante del Santo. No es una oración, es un entendimiento, un conocimiento, una comprensión total de lo que es la gracia, la fe, la justificación, la santificación, la imputación, la redención, la regeneración y todos esos términos que conocemos. De hecho hay otro versículo, no lo anoté, pero lo vamos a leer de todos modos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el siglo por la eternidad. Hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, mi trabajo es crecer en gracia y conocimiento. Entonces, la salvación no es algo por lo cual nada más hago una simple oración. Ay, sí, yo me arrepiento, yo un pecador. Vengo a ti, Jesucristo. No, si no comprendes todo lo que eso conlleva, entonces tu oración no sirvió de nada. Evangelizamos a nuestros hijos para que sean salvos y tengan un nuevo corazón y una nueva naturaleza. Yo he escuchado este término, ahora escuchen otra vez este punto. Evangelizamos a nuestros hijos para que sean salvos y tengan un nuevo corazón y una nueva naturaleza. Eso es muy importante, les explico por qué. Porque tantos cristianos no entienden que es una renovación total, es una regeneración total, es un nuevo nacimiento total. Muchos cristianos quieren renovar el corazón y quieren renovar mi vieja naturaleza. Esto es basura. No estamos aquí como padres para renovar la vieja naturaleza de nuestros hijos y para renovar ese corazón sucio que ellos tienen. Lo explico de la siguiente manera. Todos los que estamos aquí hemos escuchado lo siguiente de muchos cristianos. Entrégale tu corazón a Cristo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Dale tu corazón a Jesucristo. Entrégale tu corazón. Pues déjame decirte que Cristo no quiere tu sucio, podrido, negro corazón. No le entregues tu corazón, eso es falso. En ningún lugar en la Biblia dice eso.
La Biblia, al contrario, nos dice que Cristo nos quiere dar un nuevo corazón. Él no quiere tu sucio negro corazón. Él quiere darte uno nuevo. No es una cuestión de renovar el viejo corazón, sino es tener uno totalmente nuevo. Dios no quiere tu sucio corazón. Dios quiere darte uno nuevo. Y es lo que tenemos que explicarles a nuestros hijos. Y no es una renovación de lo viejo, sino es, aquí está totalmente una nueva naturaleza con la cual tú debes de andar, en la cual tú debes de caminar. Queremos que nuestros hijos cambien sus hábitos. Queremos que nuestros hijos cambien sus modales. Queremos que nuestros hijos cambien su vieja naturaleza. Porque nos enfocamos en su actitud, no en el meollo del asunto, que es un corazón nuevo. Un hombre totalmente nuevo. Una nueva naturaleza. Entonces, hablando acerca de esto, ¿eso qué implica? Que yo como padre debo de enseñarles todas estas cosas profundas de la palabra de Dios y hablarles en manera teológica para marearlos. No. Recuerden, ahora depende de la edad de su hijo. Pero si estamos hablando de niños chiquitos, ellos no van a comprender cuando tú les hablas, mira, esto se llama soteriología. Esto se llama eclesiología. Esto es escatología. Pues los vas a marear. Obviamente si tu niño ya es más grande de edad, ya estamos hablando en la adolescencia o incluso un adulto, pues sí, ellos pueden entender ese tipo de cosas explicándoselos bien. Pero en la evangelización a un niño no tiene que incluir esas palabras tan grandísimas. ¿Cómo lo haces entonces? ¿Cómo enseño a un niño que él necesita ser nacido de nuevo? ¿Cómo le explico a un niño que su corazón sucio está sucio y que necesita un corazón totalmente nuevo? ¿Cómo le explico eso a un niño? En realidad es más fácil de lo que ustedes creen. Primero, nuestro trabajo es enseñarles acerca de la santidad de Dios. Explícales acerca de la santidad de Dios. Con eso empiezas a evangelizarle a tu niño. Explícale acerca de la santidad de Dios. Que Dios es santo, 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 tan santo, tan santo. Es decir, perfecto, perfecto. Es decir, que nunca peca. Es decir, que Él es absolutamente santo. Explícaselos a lo mejor de tu habilidad. Y proporciónales versículos bíblicos que lo demuestran. Y nada más enfócate en la santidad de Dios. Y ellos se van a dar cuenta que ellos no dan el ancho. Si tú te enfocas en la santidad de Dios, tu hijo y tu hija se van a dar cuenta que ellos están lejos de lo que Dios es. Vamos a ver algunos versículos. Denle versículos como, vamos a 1 Samuel. Primero de Samuel, capítulo 2 y versículo 2. Dice la palabra: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Dale ese versículo a tu hijo. Es decir, que no hay santo fuera de Él. No hay ningún santo como Él es santo. No hay ninguno fuera de Él. Él es el santo de santos. Y los niños van a empezar, pues yo no soy así. Yo no soy yo no soy perfecto. Y los niños se van a empezar a dar cuenta. Pues yo dije una mala palabra el otro día. Yo dije una majadería, y le pegué a mi hermana, le pegué a mi hermano,
me robé un limón del tianguis. Entonces yo no soy santo. O sea, al explicarle a los niños la santidad y la perfección de Dios, ellos se van a dar cuenta que ellos mismos quedan cortos de la santidad. Otro versículo también hay en 1 Samuel, capítulo 6 y versículo 20. 6:20 nos dice: y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? ¿Quién puede pararse delante de un Dios santo, perfecto? Pues la respuesta es nadie, porque todos quedamos cortos. Mateo capítulo 5. Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cristo dice que yo tengo que ser perfecto como Dios Padre es perfecto. Espérame, ¿cómo puedo hacer eso? Él es santo, 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 tan perfecto, y yo no llego. Me quedo corto de la santidad de Dios, pero Cristo me dice que yo tengo que ser perfecto como Dios es perfecto. Luego otro versículo que dice: sed santos porque yo soy santo. Espérame, ¿cómo es eso posible? Si Él es perfecto y yo no lo soy, ¿cómo puedo alcanzar? Los niños comprenden eso. Explícales la santidad de Dios y enfócate en la santidad de Dios. Cuando ellos ya comprendan la santidad de Dios, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Enseñarles a mis hijos que son pecadores, que no dan el ancho, que están lejos. Entonces, enséñale primero la santidad. Segundo, enséñale a tus hijos que ellos son pecadores. Y obviamente hay muchos versículos, Romanos 6:23, 3:23, que son los clásicos. Hay otro aquí en Marcos, vamos a ver el de Marcos. Marcos capítulo 2 y versículo 17 dice la palabra: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, ya que sus hijos comprendan acerca de que yo soy un pecador y yo no llego a la altura que Dios tiene, yo no puedo ser santo como Él es santo, es imposible, yo soy un pecador. Luego les dices: mira, vamos a ver Marcos capítulo 2 versículo 17. Vente, hijo, vamos a leer. Dice nuestro Señor Dios que Él vino a sanar a los pecadores. Él vino por los pecadores, para que los pecadores puedan tener acceso a ese Dios santo. Ahora, lo vamos a poner en términos teológicos porque la mayoría aquí son adultos, entonces lo van a comprender. Hace tiempo nosotros aquí en la iglesia estábamos hablando acerca de la trascendencia de Dios versus la inmanencia de Dios. ¿Okay? No sé cuántos de ustedes lo recuerden, pero estamos hablando acerca de eso, la trascendencia de Dios versus la inmanencia de Dios. Es esto lo que estamos hablando. Yo a mi hijo tengo que enseñarle y educarlo, enseñándole acerca de que Dios es santo. Es tan santo, tan perfecto, tan puro, tan glorioso. Y yo, un asqueroso vil pecador, yo no puedo tener una relación con Dios porque Él es tan santo. Eso se llama trascendencia. Su santidad va más allá de lo que yo puedo. Yo no puedo tocar a Dios. Él está acá y yo estoy acá. Él está lejano de mí. Por eso es que nosotros enseñamos a nuestros hijos primero la santidad de Dios. Cuando ellos ven que ya no doy el ancho, es inalcanzable, porque yo soy un pecador, entonces muéstrales la inmanencia de Dios. Es decir,
tú puedes tener acceso o puedes tener una relación con ese Dios trascendente por medio de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús lo hace inmanente. Es decir, por medio de la persona de Cristo Jesús es que yo puedo tener acceso a un Dios trascendente fuera de mi alcance. Por medio de Cristo yo puedo tener esa relación con Dios Padre. En Cristo hay inmanencia. Sin Cristo solamente hay trascendencia. Por eso le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre, por haber nacido, por haber muerto, por haber resucitado. Porque sin eso no habría salvación, porque Dios es trascendente y no inmanente. Solo mediante Cristo Jesús es que hay inmanencia y puedo tener acceso a Dios trascendente. Entonces, esos son términos teológicos. Obviamente, así no se lo van a explicar a sus hijos. Pero sí, explíquenle a sus hijos acerca de la santidad de Dios. Cuando terminen de hacer eso, explíquenle a sus hijos que ellos son pecadores y que la Biblia dice que ellos no pueden alcanzarlo. Pero por medio de Cristo Jesús, ellos pueden. Enséñale a tus hijos quién es Cristo y qué hizo por nosotros. Explícale acerca de su primera venida. Explícale acerca de su vida, de la vida perfecta de Cristo Jesús sin mancha, incorruptible. Explícale acerca de la muerte expiatoria por medio de Cristo Jesús. Vamos a ver un versículo, Corintios, 1 Corintios. Creo que es 1 Corintios. No le entiendo a mi letra. 1 Corintios capítulo 5 y versículo 21. No, va a ser 2 Corintios. No llega. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces sin él yo no podría ser hecho justo. Yo no podría encontrar la justificación fuera de la persona de Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús es que hay una relación con Dios Padre. Solamente por medio de la venida, muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús es que yo puedo tener un acceso a ese Dios trascendente. Por eso es que le alabamos y le glorificamos, porque sin la persona de Cristo Jesús no habría oportunidad. Enséñale a tus hijos que ellos, después de que han comprendido qué hizo Cristo, después de que han comprendido que ellos son pecadores, después de haber comprendido que ellos no dan el ancho porque Dios es santo y ellos no, cuando ellos han comprendido todo eso, muéstrales por medio de la Biblia arrepentimiento y ahora sí, fe. Hasta que el niño no haya comprendido todo eso, no puede aplicar la fe. Tienes que explicarles todo eso para que ellos comprendan que si depositan su fe, primero arrepentirse de sus pecados y después depositar su fe en lo que Cristo hizo, es que ellos van a ser salvos. Habiendo hecho eso, ese niño ha llegado a tener ahora la nueva naturaleza y un nuevo corazón. Y solamente en su nueva naturaleza y con su nuevo corazón es que ese niño puede comprender lo demás de la palabra de Dios. Y solamente después de eso es que el niño puede crecer en gracia y conocimiento de la persona de Cristo Jesús. Y obviamente eso nos lleva al tema de santificación progresiva. Después de la salvación, ese niño puede crecer en la persona de nuestro Señor. A partir de ahí, tú le explicas al niño, a tu hijo, en tu educación cristiana para con él. Primero, le explicas por qué nos salvó. Ahora ya es salvo el niño, ya tu hijo ya ha recibido a Cristo.
no por medio de una oración falsa, sino por medio de conocimiento verdadero. A partir de ahí, ese niño o niña puede crecer. Y tu trabajo, tu responsabilidad como padre para educarlos ahora tiene que ver con eso, con santificación progresiva. Es decir, que el Espíritu Santo vaya cambiándolos progresivamente a lo largo de toda su vida hasta que lleguen a ser viejos, hasta que mueran. Y le explicas a tus hijos que Cristo nos salvó para gloria suya. No me salvó porque yo quise ser salvo. Me salvó para traerle honra y gloria a Él mismo. No me salvó por quien yo soy. Me salvó por quien Él es. No me salvó porque yo quise. Me salvó porque Él quiso. Vamos a ver algunos versículos. Efesios. Capítulo 1 y versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces Él me escogió a mí. No es que Él me salvó porque yo quise ser salvo, sino que Él me salvó porque Él escogió salvarme. Por Él, no por mí. Entonces empezamos a enseñarle a nuestros hijos, ¿por qué Dios me salvó? Ahora vamos a Efesios 1, 11 al 14. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Otra vez, ya estaba predestinado. Conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Es por su voluntad, no por la mía. Él escogió, no yo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. O sea, me salvó para gloria suya. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Él me salvó por su gloria, para su honra y su gloria. No por mí, sino por Él. No tiene nada que ver conmigo, sino por Él. No es por quien yo soy, sino por quien Él es. También debemos explicarle a nuestros hijos que nos salvó para que nosotros efectuáramos o lleváramos a cabo fruto. Por eso, otra vez, para honra y gloria suya. Efesios 2:10 nos dice eso. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, soy salvo no por obras, sino para buenas obras. Mi salvación vino previo. Las obras no me salvan. Yo fui salvo y porque fui salvo llevo a cabo obras. Porque así es como Cristo quiere que lo haga. Así es como Dios tenía en sus intenciones. Entonces soy salvo, Él me salvó para gloria suya. Soy salvo para efectuar fruto o buenas obras. También hay que enseñarle que nos salvó para que andemos como es digno de nuestro llamamiento. Nos salvó, otra vez, para andar como es digno de nuestro llamamiento. En otras palabras, santificación progresiva. En otras palabras, cambio verdadero. Efesios 4:1. Yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo aquí claramente está diciendo que hemos sido salvos para llevar a cabo y tener una vida santa. Sed santos porque yo soy santo. Entonces al inicio nuestro niño, nuestro hijo, dice, pues, ¿cómo es posible? Si Dios es trascendente y yo no puedo tener, Él es santo y yo no lo soy, ¿cómo puede? Entonces le dices, mira, así puedes tener una relación con Dios después de la salvación. Y sí puedes ser santo como Él es santo después de la salvación. Gracias a la obra redentora de Cristo Jesús.
Cristo también nos salvó para despojarnos del viejo hombre y vivir conforme a la nueva naturaleza. Recuerden, no es restaurar la vieja naturaleza, sino es enseñar y educar a nuestros hijos para que vivan de acuerdo a la nueva. Es muy diferente. No estamos aquí para educar a nuestros hijos para que cambien su vieja naturaleza. Su vieja naturaleza está podrida, está asquerosísima, no hay forma de arreglarla. Lo que nosotros queremos es que nuestros hijos anden conforme a la nueva naturaleza, no en restauración de la vieja. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, vemos esto. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, si alguna de mis hijas dice una mentira, mi obligación es darle unos fajazos, bíblicamente, con mucho amor. Dáselos bien dados para que le duela, para que recuerde. Todo eso es bíblico. Y se los voy a dar porque ha pecado al andar en su vieja naturaleza. No le estoy dando los fajazos porque quiero que ella cambie su actitud. Sino que la estoy motivando a que ella deje de andar conforme al viejo hombre y camine de acuerdo al nuevo hombre. Yo sé que en su viejo hombre, en su vieja naturaleza, mi hija no puede hacer nada más que puro pecado. Y eso nunca va a cambiar. Entonces, no estoy aquí como papá para educarla para que ella cambie su vieja manera de ser. Le voy a dar de fajazos, no para cambiar su actitud, sino para que comprenda que ella ha pecado delante de Dios, porque no está caminando en su nueva naturaleza. Esa es la razón. Los fajazos no son para cambiar su vieja naturaleza, sino para que viva conforme a la nueva. La vieja naturaleza es imposible cambiar. Nos salvó para ser imitadores de Él y andar como hijos de luz, es decir, dentro de la nueva naturaleza. Hay mucho más que se puede hablar acerca de este tema, podremos hablar de esto por días. Pero voy a darle una conclusión. La educación de nuestros hijos debe de ser siempre y completamente de acuerdo a la palabra de Dios, para que ellos conozcan a aquel Dios todopoderoso, Dios trascendente, y ellos sean salvos por Él, y que ellos caminen de acuerdo a como es digno de hijos de luz. Si tú no educas a tus hijos de esta manera, ciertamente no los estimas y no los amas. Salmos, capítulo 127. Y versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Pero si tú no los estás educando para que ellos que ellos conozcan a Dios trascendente, no amas a tus hijos, no estimas a tus hijos. No es una cuestión de cambiar el viejo corazón.
o de renovar el viejo corazón. No es una cuestión de arreglar la actitud del hijo. No es arregla el síntoma, es arregla el problema desde la raíz. Eso es la educación de nuestros hijos. Y hasta que eso no se lleve a cabo, no va a haber crecimiento espiritual de ninguna forma. Nuestra meta no es que nuestro hijo o hija haga una profesión de fe y la oración del pecador. Esa no es nuestra meta. Nuestra meta como padres es que tengan un verdadero conocimiento de Él. Esta es nuestra responsabilidad como padres en cuestión a la educación espiritual de ellos. Otra vez, si no lo haces, ni estimas ni amas a tus hijos. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por habernos dado nuestros bebés, nuestros hijos, nuestros niños, que ciertamente son bendición para nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a ser mejores padres cada día, educándolos, no nada más a los chiquitos, sino también a nuestros hijos cuando ya sean adultos. Enseñarles siempre acerca de sus atributos y quién es usted, Señor, para crecimiento de ellos, para que ellos aprendan a andar como es digno de hijos de luz. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.